sería. Continuamos aquí en Para Toda Mujer y es un placer tenerlo. Por primera vez lo tenemos aquí en el programa a nuestro querido doctor Carlos Marrodán. Él es cirujano pediátrico y bueno, un placer tenerlo, Doc, aquí. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Pero vamos a arrancar hablando de esto, de esta fundación, Simi Sumac, o Sumac, como quieras decirlo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se lo dice? La quechua tiene una consonante que no es ni una J ni una Q. Bien. Y suena un poco más dura que la J. Bien. Entonces es muy difícil decidir cuál de las dos consonantes ponerle cuando uno lo quiere escribir en castellano. Bien. ¿Cómo nace la fundación? Simi Sumac quiere decir bocas lindas, boquitas lindas. El nombre me lo pasó Pablo Mema, músico reconocido y hombre de la cultura de Santiago del Estero. Cuando andábamos buscando nombre para una asociación civil que formamos hace ya casi 2 años, que fue a hacer la guinda de la torta del trabajo que venimos haciendo en un grupo de gente a favor de los niños con una anomalía congénita, que es la más frecuente, que se llama fisura labio-alveolo-palatina, que la gente conoce popularmente como labio leporino. Nosotros tratamos de no usar ese nombre porque es peyorativo, ¿no es cierto? Leporino viene de liebre, entonces decirle a una persona que tiene cara de liebre medio que no es muy simpático. Sí. Y por otro lado, ayuda a fomentar todas las cosas que sufren los niños que tienen esta anomalía congénita en su vida social cotidiana, ¿no? El tema bullying y todo eso. Así es. Nosotros le ponemos el nombre más científico que podemos y más claro dentro de lo científico, que tampoco es muy claro, por eso decíamos hace un rato, la gente opta por decir lo que seguía diciendo como nombre. Pero bueno, esta anomalía es muy frecuente. Sí. Es la más frecuente. Si bien no compromete la vida de las personas, como podría ser una anomalía cardíaca o hepática, pero lo que sí compromete es la calidad de vida de esas personas. Son gente que si no son bien tratadas, no se ven bien, y esto no es una cuestión de estética, ya es una cuestión básica, de apariencia básica, ¿no? Sí. No se ven bien y no hablan bien. Entonces el que no se ve bien, no se presenta bien, porque no se ve bien, y no se expresa bien, es una persona que tiene todas las posibilidades de ser un marginado social, de ser una persona excluida, y bueno, su calidad de vida baja mucho. Bien. ¿Y esto por qué se da esto? ¿Se lo puede detectar en el embarazo de la mujer o cuando nace recién el bebé? ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las causas son muchas. Sí. Hay enfermedades que son puramente hereditarias, hay enfermedades que son puramente causadas por el medio, tóxicos que puede ingerir la madre, pongámosle, y hay enfermedades que tienen los dos componentes. En la fisura labio-palatina confluyen los dos tipos de causas. Las causas hereditarias, hay algunos elementos en determinados genes que están muy frecuentemente asociados con la presencia de esta enfermedad. Y por otro lado, hay factores desencadenantes, como puede ser el cigarrillo, que aumenta 700 veces la posibilidad de tener... 700 veces por el cigarrillo, qué increíble. Sí. Sabíamos que es terrible para una mujer que fuma, pero no tanta incidencia. Para una mujer que tiene un marido que fuma también. También, fumadora pasiva, claro. Fumadores activos o pasivos. Hay un estudio muy importante hecho durante mucho tiempo sobre el ácido fólico, que es un componente de la alimentación, como si fuera una vitamina, un oligoelemento se llama, una vitamina, pongámosle. Se llama ácido fólico, y que ahora, por ejemplo, en Argentina está incluida en todas las harinas. Hay una ley que obliga a los productores de harina a poner ácido fólico, como hay otra que obliga a poner yodo en la sal. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Pero hay países donde no existe esa legislación y, bueno, obviamente el ácido fólico en los lugares donde no hay verduras frescas, por ejemplo Santiago, donde las verduras frescas son difíciles de conseguir. Sí. En Santiago se consume más hortalizas, ¿no es cierto? El blanco, la batata, porque es lo que crece en el lugar. Bueno, en los lugares donde no hay verduras frescas, el déficit de ácido fólico es importante en las mujeres. Y el problema es que
debe ser tomado antes de quedar embarazada. Claro, por eso uno cuando proyecta siempre te dicen 3 meses antes tenés que tomar ácido fólico. Exactamente. Bien. Ese es el tema. Hay factores hereditarios, o sea, hay genes comprometidos en la aparición de esta anomalía, y hay factores externos, como puede ser por falta o por exceso, el tabaco en el caso del exceso y el ácido fólico en caso de déficit. Y algunas otras cosas, ¿no? Algunos otros elementos que también están en estudio. Todo esto está en estudio. Nosotros estamos haciendo ahora, en conjunto con la Cátedra de Genética de la Facultad de Medicina de Santiago, un estudio sobre algunos genes en nuestra medio, en nuestra sociedad. A ver si coinciden con otros de otros lugares, que puede ser Europa o puede ser Canadá, por ejemplo, que tomamos modelos de ahí, y a ver si ocurre lo mismo con nuestra etnia, ¿no? Bien. Así que bueno, vamos a ver que en ese sentido cómo se comporta nuestra genética colectiva. Seguimos hablando de esto, ¿te parece, en un ratito, Doc? Vamos a presentar ahora, vamos a seguir hablando de este tema pero muy interesante e importante con el doctor Carlos Marrodán. Vamos a presentar ahora a nuestra querida repostera, pastelera, Flor Gabellini, en donde nos ha preparado unos riquísimos pralinés de frutos secos. Lo que están escuchando, vamos a compartirlo. Hola Susi, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender a hacer praliné, que nosotros vamos a hacer de un mix de nueces, almendras y maní. Muy rico, ideal para las películas de la noche y súper fácil. Para hacer esta preparación necesitamos, lo podemos calcular por peso o por partes. Agarramos una tacita que tengamos en la casa y hacemos 3 partes de frutos secos, 2 partes de azúcar y 1 parte de agua. Lo mezclamos bien y lo llevamos al fuego. Tenemos que lograr que se deshidrate el líquido y que no se haga caramelo con el azúcar, sino que se azucare. ¿Cómo se logra eso? No dejando de revolver una vez que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, revolvemos hasta que logramos que se desintegre el azúcar y se separe. Y ahí vamos a ir mostrando cómo vamos a lograr la capita que van a tener los frutos secos para lograr el praliné. Bueno, Susi, espero que les haya gustado mucho y que sea una receta que guarden para Navidad, tenerlo listo, porque seguro que vamos a hacer algún postre con esta preparación. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Continuamos con el doctor Carlos Marrodán. Doc, y bueno, hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con la fundación. ¿Hace cuánto que está la fundación aquí en Santiago? 2 años hace que hicimos, es una asociación civil, es un poquito menos de categoría de una fundación, pero a los fines sirve. Nosotros hace un rato conversábamos de qué pasa con la vida social y con la integración de la sociedad de estos niños. Bueno, desde el hospital, desde donde nosotros trabajamos, desde los equipos técnicos de la salud, es muy difícil ocuparse de eso. Nosotros lo que tratamos es de darle a ellos la mejor apariencia posible y de lograr que hablen de la mejor manera posible a través de un complejo tratamiento que es interdisciplinario. Que la cirugía tiene una parte importante, pero que también la fonoaudiología tiene una parte importante, la ortodoncia, la ortopedia tiene otra parte importante, dental, hablamos. Es decir, un trabajo muy complejo de varias disciplinas. Pero después, bueno, dejamos a este niño listo para que entre en sociedad y qué pasa con él. Entonces,
se nos ocurrió que podía haber gente que no estuviera en lo técnico, pero que estuviera en lo social, que estuviera en otros aspectos de la vida de estos niños. Digamos, por eso decía hace un rato que era la guinda de la torta. Y que pudiera trabajar con las familias en la integración. Nosotros en ese momento dejamos de tener, por ejemplo, niños en escuelas diferenciales, los ponían en escuelas diferenciales y los chicos, la verdad que tienen una capacidad no tienen como ningún para, problema claro, como para tener que ir a una escuela diferencial. Y tenemos abanderados, tenemos bailarines, tenemos músicos, estamos buscando la manera de hacer un coro para demostrar que ellos pueden hasta cantar bien, es decir, pueden expresarse tan bien que pueden llegar a cantar. Bueno, todo eso lo hacemos a través de Simisuma. Simisuma, que es nuestra herramienta para lograr que el niño complete su proceso personal, no lo médico solamente, sino que su vida se pueda plasmar de la manera más completa posible, porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, Entonces, sí. bueno, ya tenemos abanderados, decía hace un rato, ¿no? En la escuela. O sea, chicos que han superado intelectualmente a todos sus compañeros. No me gusta mucho eso por ahí, ¿no? De la competencia en la escuela, me gusta más la colaboración, pero no importa. La sociedad sigue siendo un poco competitiva y que ellos puedan competir en las mismas condiciones que otros niños que no han tenido sus problemas me parece bárbaro. Y nos parece bárbaro a todos nosotros. Entonces trabajamos un poco con eso y también la asociación nos sirve para comunicarnos, para mantenernos en relación con fundaciones sí, así, muy importantes ahora, de otros países, de Canadá, de Estados Unidos, que financian muchos de estos casos. Sí, muchas de estas actividades que hacemos nosotros, que son, por ejemplo, haber pintado un mural entre todos. Que lo hicieron el año pasado. Parque Aguirre, sí, por supuesto. Con Touriño, con el artista plástico santiagueño, es decir, y un montón de otras cosas así, un montón de actividades sociales que a ellos les vienen muy bien y los ayuda a superar sus limitaciones psicológicas. Claro, ¿no? Porque todo pasa, es más psicológico que otro, porque tienen la capacidad para poder hacer todo. Por supuesto. Claro que sí. Doc, ¿y el diagnóstico prenatal? ¿Cómo es el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal es algo relativamente nuevo dentro de la medicina, ¿no? Cuando yo empecé a hacer cirugía pediátrica no sabíamos nada. Me acuerdo que yo vi el primer ecógrafo que entró a la Argentina, yo era residente del Hospital Posadas, el hospital grande ese que está en Buenos Aires, que en ese momento era el Garrahan. Y ahí vimos el primer ecógrafo. Parecía esos sonares de los submarinos antiguos, era una cosita así chiquita. El único que entendía lo que se veía ahí era el ecografista. Y no sé si no nos mentía, pero bueno, pongámosle que entendía. Hoy en día los ecógrafos son una cosa maravillosa y el diagnóstico prenatal de muchas anomalías congénitas es una realidad. Y nosotros lo que estamos haciendo desde hace ya unos años es aprovechar ese diagnóstico. En el caso de esta enfermedad, nosotros aprovechamos ese diagnóstico para evitar el efecto sorpresa, que es tan negativo en las mamás que van a tener un bebé con esta anomalía. Prepararlas antes de que nazca el bebé, conversar con ellas, conversar con los papás también, incluir a todo el que se pueda de la familia. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de fisura labio-palatina, citamos a los que quieran venir de la familia. Bien. Y tenemos una entrevista previa. Les contamos qué es lo malo y qué es lo que no es malo de este problema y cuáles son todas las alternativas que vamos a tener terapéuticas, cómo va a ser la línea de tiempo en su tratamiento, cuánto tiempo va a durar, cuáles van a ser los buenos momentos, cuáles van a ser los no tan buenos. Y eso ayuda muchísimo. Bien. Muchísimo a que los padres acompañen, porque si los padres no acompañan al equipo tratante, la adherencia al tratamiento no es buena y los resultados no son los mismos. Fíjese que, por ejemplo, pongámosle el doctor Milat, que fue el creador de una de las técnicas más importantes para esto. No le quedaban tan lindos como a mí. Eso no quiere decir que yo sea el mejor cirujano. Claro. Eso quiere decir que yo tengo alrededor mío un montón de gente que me ayuda, fonoaudiólogas, ortopedistas, ortodoncistas dentales, psicólogos también. Psicólogos, que ayudan a que el tratamiento se haga por varias vertientes disciplinares y entonces los resultados sean mucho mejores. Bien. Los niños hablan muy bien porque, por ejemplo, hace un tiempo una fonoaudióloga mexicana, que es una celebridad, descubrió que
¿Por qué? Que nadie aprende si le enseñan a decir ta, no. Los niños aprenden un concepto y lo expresan de otra manera. Las vías de aprehensión y de expresión de la palabra son otras. Entonces dijo, ¿por qué no le enseñan a hablar como le enseñan a hablar a los otros niños? ¿Quién aprende a decir sí, todo, nadie? Entonces así nadie aprende. Y cambió los modos de enseñanza y de entrenamiento de estos niños y creación de nuevos centros cerebrales para poder hablar. Y realmente fue un cambio espectacular. Todos nuestros niños, a partir de ahí, nosotros la trajimos a Santiago. Santiago fue sede de un congreso de fisura nasopalatina hace 2 años, más o menos 3 años. Muy importante, era nacional pero terminó siendo internacional, porque vino esta mujer, vino gente de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de Perú. Bueno, y esta mujer le cambió la cabeza a todo el mundo, por lo menos aquí en Chile, en Brasil, todo el mundo está... Hora. Bien. Seguimos hablando, Doc. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa cortita, ya volvemos con el doctor Carlos Marrodán.